Poderoso Dios, te bendecimos, exaltamos tu santo nombre, Padre eterno. Te adoramos en esta hora, Dios bendito, Dios del cielo y de la tierra. Venimos a ti, Señor, con nuestra mente y el corazón dispuesto para llenarnos no solo de tu presencia, sino de tu palabra, Señor. Oramos en esta hora para que nos llenes del conocimiento, no solo de tu voluntad, sino del conocimiento de tu palabra, para que nos llenes de toda sabiduría e inteligencia espiritual y celestial, Señor. Que cada día nos prepares para vivir como tú quieres que vivamos aquí en la tierra. Que cada día nos instruyas en el camino de la vida eterna, Señor. En esta hora nos humillamos delante de ti, Señor. Reconocemos su grandeza. Reconocemos que es el Dios todopoderoso. Reconocemos que está sentado en el trono. Reconocemos que somos tus hijos, tu hechura, Señor. Reconocemos que somos tu herencia aquí en la tierra. Reconocemos nuestra dependencia absoluta de ti, Señor. Reconocemos, Padre, que todo lo que somos, si llegáremos a ser, mientras permanezcamos con vida en esta tierra, es por tu poderosa y santa voluntad. Por eso en esta hora, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos al gran yo soy, al Santo de Israel, el Dios eterno, el Dios de los cielos, el Dios de nuestra salvación. Y te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el respaldo de tu Santo Espíritu obre sobre nuestras vidas en este momento para predicar con denuedo tu evangelio. Que no sea con palabras persuasivas de humana sabiduría, Señor, sino que sean palabras reveladas del Espíritu Santo, cargadas de unción, cargadas de tu poder, para penetrar el corazón y la mente de la iglesia y producir transformación y producir renuevo y producir frutos de arrepentimiento, frutos que conduzcan a vida eterna. Padre, este es el tiempo, Señor, en el cual tú te estás deleitando, haciendo todas las cosas nuevas en medio de tu iglesia, Señor, plantando la palabra genuina, Padre, devolviendo el corazón de los apartados a ti, Señor, trayendo el renuevo, introduciendo nuevamente, Padre Santo, a tu iglesia por la senda antigua. Padre Santo, yo sé que estás haciendo cosas poderosas y gloriosas, no solo en nuestro ministerio, sino también en todos los ministerios y en todos los lugares de la tierra. Padre, te has avivado con un mover, Señor, glorioso del Espíritu Santo. Por eso hoy te alabamos, por eso hoy te bendecimos, Señor, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, Señor, porque a la final, Señor, aún en medio de gran tribulación, tú darás salvación y vida eterna a la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, porque contigo somos más que vencedores y nada detendrá esta gran obra evangelística, nada detendrá la palabra del Señor, porque nuestra presa, porque ahora es cuando más se predica, cuando más se ministra, ahora es aún que el incrédulo y los que creen en ti están sedientos de tu palabra y de tu presencia. Por eso estamos profetizando en esta hora que esta palabra serán ríos de agua viva y avivará, despertarás el espíritu, la fe de tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos hecho por el poder de la palabra, porque su gloriosa palabra, Dios bendito, no regresa vacía. Aleluya. Yo lo creo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Le bendigo en esta hora, amada iglesia, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Que la paz y el gozo del Espíritu Santo sea con usted y con toda su casa. Agradecido con Dios por esta nueva oportunidad que me da de poder compartirles un mensaje de fe, de esperanza, un mensaje que traerá renuevo a su vida, un mensaje que hoy lo va a llevar a un escenario espiritual nunca antes vivido.
porque sé que esta palabra se hará vida en su vida. Y después de usted escucharla, muchas cosas a nivel espiritual y percepciones erradas suyas serán quitadas para plantar una genuina verdad, porque la verdad es la palabra, la verdad es Cristo Jesús, la verdad es el Espíritu Santo, que por gracia el Padre a través de su Hijo hizo morar en usted y en mí y en todo aquel que hace su santa voluntad. Porque dice en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todo aquel que obedece a Dios. Gloria al Señor. Hoy quiero predicarles bajo el título o bajo el tema: humillados para ser exaltados. Humillados para ser exaltados. Y quiero que abra su Biblia en Filipenses capítulo 2 verso 5. Filipenses capítulo 2 verso 5. Y quiero que lo lea conmigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del glorioso Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, oiga, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen conmigo? Gloria a Él. Gloria a Él, gloria a Él, gloria a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Bajo el tema humillados para ser exaltados. Usted acaba de leer conmigo este hermoso pasaje bíblico, donde claramente el apóstol Pablo, en una de las cartas, exactamente aquí en Filipenses, donde acabamos de leer, está redactando, está expresando, está plasmando, está manifestando dónde estuvo el secreto de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la más grande, honrosa exaltación de parte de Dios el Padre. Y usted lo acaba de leer conmigo. Dice que haya en usted y en mí el sentir que hubo en Cristo Jesús. Si Cristo, siendo Dios, que se hizo hijo para pagar el precio por usted y por mí, se hizo hombre como usted y como yo, se puso en su condición, igual que la suya, que la mía, para poder pagar el precio. No se aferró a su poder, no se aferró a su sabiduría, no se aferró a absolutamente nada de lo que había en su trono, pero tampoco se aferró a nada de lo que había aquí en la tierra, que era producto de su creación. Gloria al Señor. Si ese fue el testimonio de Jesús, donde mostró un grado de humillación profundo, ancho, glorioso delante del Padre, siendo todas sus obras buenas, siendo santo, siendo justo, siendo bueno, ¿quién es usted y yo para no despojarnos también de todo lo que nosotros tenemos y traemos por pacto y herencias de maldición? Observe algo: Él no se aferró a Él mismo, Él se despojó para que entonces fuera el Padre a través de Él. Y hoy quiero decirle de parte del Señor que Él está esperando una genuina humillación de parte de su iglesia. Lo que le voy a expresar no se lo voy a decir
ni por vanagloria, ni para que usted me vea como el más santo, el más sabio, el más espiritual. Pongo por testigo el Espíritu Santo que no le miento. Mientras hoy el Señor me revelaba esta palabra, lágrimas se escurrían por mis ojos, porque el primero que ministró esta palabra fue a mí. Qué tan lejos y qué tan engañado hemos estado todo este tiempo, no solamente este siervo, sino toda una iglesia que durante años ha creído estar humillada delante de Dios. Pero cuando entramos en la intimidad con Dios y Dios nos abre el corazón y por el Espíritu Santo nos da discernimiento y revelación, caemos en cuenta de qué tan mal hemos hecho tantas cosas. Yo no le estoy hablando hoy de lo que usted y yo hemos hecho bien. Yo hoy vengo a hablarle de lo que usted y yo estamos haciendo mal, que es necesario comenzar a hacerlo bien, y esta palabra le va a ayudar para eso. Alabado sea el nombre de Jesús. Y más adelante va a entender por qué lloraba. Porque el Señor me hizo una radiografía de cómo está su iglesia en este tiempo. Muchos están engañados y creen que humillación es simplemente doblar las rodillas delante del Señor. Creen que humillación es simplemente colocar mi frente al piso. Déjeme decirle, el fariseo también lo hizo. El fariseo también lo hizo, pero él oraba consigo mismo. Pero había un publicano que sí se humilló como el Señor lo demanda. Ese salió justificado y restaurado y perdonado. El otro salió condenado. Y el Señor lo que me decía es que la humillación de la iglesia de este tiempo no cambia, no está distante, es similar, igual, recalcada, diría yo, de la humillación que tuvo el fariseo. Y a través y en el transcurso de esta palabra, en el transcurso del desarrollo de ella, usted va a entender por qué. Y no lo estoy humillando, le estoy hablando con sinceridad. Y esta palabra no solamente va a ministrar su vida, ya ministró la mía. Alabado sea el nombre de Cristo. El verdadero concepto de humillación, ¿qué es humillación? Podría, en la definición de humillación podríamos incluir muchos aspectos, muchas situaciones. Por eso la humillación como tal, la definición no existe, porque abarca tantos aspectos de la vida. Pero yo traté, por dirección del Espíritu Santo, de tratar de darle un concepto para que usted pueda tener idea de lo que realmente es la humillación. Y según lo que Dios me dio, es morir o renunciar a nosotros mismos para reconocer a Dios en todos nuestros caminos, aceptando nuestra condición de imperfectos, de débiles y también de dependencia absoluta hacia el Dios de los cielos. Eso es lo que realmente encierra la palabra humillación en el contexto espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, humillación en ese contexto espiritual, en ese contexto bíblico, es renunciar a los privilegios de esta carne, es renunciar a lo que le agrada a esta carne. Porque no solo tiene usted que someter y humillar su alma y derramarla, sino que esta carne se obligue a humillarse. Vemos que aquí dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Despojarse es decir, renunció a él mismo, renunció a su condición de Dios para hacerse hombre, para hacerse hijo, para pagar el precio. Entonces, la humillación que Dios está demandando de la iglesia es renunciar a ella misma, es renunciar a esta carne, es desacomodarla para comenzar a vivir una vida que le agrade a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Si aún Cristo lo hizo renunciando a lo bueno del Padre, en el buen contexto, es decir, a ese poder,
porque Él vino sin poder a la tierra. Recuerde que Él fue sellado y lleno del Espíritu Santo en el desierto para poder hacer obras en la iglesia, milagros, señales, maravillas, prodigios, para poder enseñar, predicar, sanar enfermos, libertar endemoniados. Él vino en una atmósfera de lo natural como estaba usted y yo antes de recibir el Espíritu Santo. Pero Él vino de esa manera porque era necesario, porque Él es nuestro mayor ejemplo de humillación hacia el Padre. Entonces, si Él renunció a esos privilegios del reino para pagar un precio en la tierra y poder obtener el respaldo del Padre y obtener la gloria del Padre, ¿quién es usted y yo para no humillarnos? Para humillar mi yo, para humillar mi ego, para humillar mi carne, para humillar mis gustos, para humillar ese propósito mío propio o esa agenda que quiere anteponerse a la de Dios. Eso también es humillación. Cuando yo cedo para que no sea yo, sino que sea Él en mí. La gran mayoría de los creyentes no han logrado alcanzar el nivel de humillación que Dios demanda de su iglesia. ¿Sabe por qué? Y la respuesta la encontramos aquí mismo en Filipenses, en el verso 21. Mire lo que dice la palabra: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Escuche, iglesia, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Cuando Jesucristo se humillaba, que se despojó de sí mismo, de sus poderes, Él tuvo que humillarse nuevamente delante del Padre para que ya en la condición de hijo y de terrenal recibiera los poderes nuevamente del Padre, la aprobación, la naturaleza divina, aquella que muchos en este tiempo no han podido recibir porque todavía no han querido entender lo que es realmente la humillación. No es que usted haga un ayuno y aflige esta carne. No es que usted derrame una lágrima porque una alabanza cuando la entona le quebranta, o porque quizás el Espíritu Santo lo estremeció, o porque dobló su rodilla, o porque puso su frente al piso, o porque se postró delante de Él. Eso está muy bien, pero hay algo más profundo que es la humillación. Y es a la profunda humillación que usted y yo tenemos que llegar para poder obtener la gloria de Dios. Cuando el Señor dice que muchos buscan lo suyo y no lo que es de Cristo, esa es la respuesta. Yo no puedo ir al altar, yo no puedo ir a la intimidad, yo no puedo ir al lugar secreto con exigencias, con propósito propio diseñado, listo para que el Padre, a través de su palabra y de su aprobación, Él lo ejecute en mí. Yo no puedo venir al lugar secreto, a la intimidad con el Señor, a condicionarlo y a ponerle las reglas. Alabado sea el nombre del Señor. Eso no es humillación, ese es un atropello en contra de Dios. Ese es un acto abusivo de irrespeto de la iglesia, de falta de reverencia. Porque cuando venimos a Él, muy bien, Él dice la Biblia que antes que pidamos, Él habrá respondido, y Él sabe de qué cosas tenemos necesidades. La mayoría de la gente en este tiempo, el que cree, el creyente, el cristiano, el convertido, el tibio, el caliente, el frío, el que no creía está creyendo y están viniendo a los pies de Cristo, no humillados, para recibir el reino, para recibir transformación, para recibir un nuevo nacimiento, para recibir la gloria revelada del Señor a través del Espíritu Santo. No, el Señor me dijo, están viniendo humillados porque quieren que yo les dé lo que ellos quieren recibir y no lo que yo quiero entregarle. Alabado sea el nombre de Cristo. Esa no es la verdadera humillación, porque es una búsqueda por interés, es una búsqueda materialista, es una búsqueda terrenal, porque así actúa el hombre. El hombre actúa siempre buscando su propio beneficio, lo que le conviene, su propio diseño, llenando sus expectativas, cumplir metas, cumplir logros, pero no los que Dios diseñó, ni a la manera de Dios, ni con los recursos del Señor, ni bajo la dirección de Dios, ni en los tiempos del Señor. La gente hoy quiere hacerlo a su manera,
a su forma, en su tiempo, pero no bajo la dirección del Todopoderoso. Entonces la humillación que muchos, y no voy a decir que todos, porque quizás esta palabra a algunos le puede ministrar y le puede exhortar y redarguir, y a otros más bien le va a generar un gozo, porque usted va a decir: yo estoy cumpliendo con lo que está diciendo la palabra en este día. Yo me estoy humillando delante de Dios como es debido. ¿Sabe qué me reveló el Señor y por qué lloraba? Porque quizás también todo lo que le voy a predicar no me cae a mí para que no me juzgue, pero en algunos aspectos me di cuenta que estaba fallando, y en otros me di cuenta que estaba bien por revelación del Señor. Así que cuando le dije que lloraba, también lloraba por la iglesia. Y antes de pedir perdón por la iglesia, pedir perdón por mí, por mi casa, por mi familia, y pedir perdón por usted, amado hermano. Mire lo que me dijo el Señor: me buscan y fingen humillarse solo cuando tienen problemas, y una vez obtienen respuesta, se olvidan de seguir buscando mi presencia, mi rostro, y de seguirse humillando, y vuelven a ser los mismos. Le estoy transcribiendo lo que Él me reveló. Aleluya. ¿Cómo te humillas tú delante del Señor? ¿Qué buscas? ¿Para qué te acercaste a Él? Todos venimos por una necesidad, muy bien. Pero es que hay gente que lleva años en el Evangelio y todavía siguen iguales. Yo le acepto que el primer año usted pudo haber llegado por una necesidad y usted no conocía lo que era humillarse, lo que era orar, lo que era leer palabra, lo que era declarar, lo que era ayunar, lo que era la santidad. Pero con el transcurrir del tiempo usted ha logrado comprender, porque le han suministrado, claro está, si la iglesia donde usted está, el ministerio es verdadero, no alimento adulterado, sino alimento sólido. Y usted tendría que entender lo que es verdaderamente la humillación. Ya usted tendría que haber, la palabra tendría que haber producido en usted un desprendimiento de todo lo terrenal para buscar al Señor con libertad y anhelar solamente lo celestial. Aleluya. Hay gente que viene con fingimiento, me decía, creyendo ser santos, creyendo humillándose y clamando a mí por conveniencia y por amor a ellos mismos, ni siquiera por amor a mí. Así me decía el Señor. El sacrificio de humillación que gran parte de la iglesia le está brindando a Dios en este tiempo, me dijo que era superficial, que era liviano, que era circunstancial, que era emotivo, que era interesado, lejos de ser lo que realmente Jehová demanda de usted y de mí. La falsa humillación que hoy la iglesia le está ofreciendo a Dios es un sacrificio de labios. Escucha, iglesia, de labios y no de corazón, porque cuando es de corazón se muestra un buen fruto. La falsa humillación, y le llamo falsa porque así me lo reveló el Espíritu Santo. Me dijo: es falsa, aunque usted cree que es verdadera. El único que le puede decir si es verdadera o es falsa es el Señor. Y si Él está diciendo que es falsa, es porque ¿quién conoce el corazón? ¿Quién conoce al espíritu del hombre sino Jehová, que lo creó y lo formó? Alabado sea el nombre del Señor. Incluso la falsa humillación la están usando ni siquiera, como le dije al principio, para ser transformados y vivir para el Señor, sino para adquirir y obtener lo que ustedes como iglesia quieren obtener de parte de Dios, y para seguir viviendo como quieren vivir y como le gusta vivir. Se lo voy a decir con amor, aunque suene un poco tosco y duro, así lo dice la palabra. La gente se está humillando, pero la humillación que Dios
está recibiendo de la iglesia, la podemos comparar en este escenario como la puerca que lavan y vuelve al cieno, y como el perro que vuelve al vómito. Quizás soy un poco duro, pero le estoy hablando con la verdad y direccionado por el Señor, porque así hay mucho creyente en este tiempo. Y Dios es tan bueno que aunque ha sido con hipocresía, te ha dado respuesta, te ha dado lo que le has pedido, pero también te ha demostrado que cuando fuiste al lugar secreto y prometiste y te derramaste en lágrimas, en llanto, en sacrificio aparentemente para Él, con tu fruto y con tus actuaciones después de que recibiste lo que pediste, Dios te está demostrando que tú nunca te humillaste por amor, por pasión y devoción a Él, sino por una circunstancia adversa y por la necesidad de suplir algo en tu vida, en tu casa, en tu familia. Porque si realmente lo hubieras buscado a Él, no porque supla algo, ni porque te dé algo diferente a su gloria, a su presencia, a su palabra, a provocar en ti esa santidad, ese nuevo nacimiento para que estés preparado para vida eterna, tú nunca hubieras vuelto como la puerca al cieno, es decir, como el pecador al pecado. Nunca hubieras vuelto a comer de lo que comías antes de que te humillaras. Porque así me reveló el Señor: mientras están a la expectativa de recibir algo, se guardan. Una vez lo reciben, vuelven a hacer lo mismo. Así está la iglesia. Esa es la falsa humillación, porque la verdadera humillación está desprendida de todo interés material, económico, circunstancial, de cualquier situación que usted quiera llenar. La verdadera humillación es para ser transformados, para que venga el reino de Dios a nuestras vidas. Fue lo que hizo Cristo. Se despojó de sus poderes, se despojó de su autoridad. Siendo Dios, no se aferró a su forma de Dios para hacerse hijo. Es decir, Él es nuestro mayor ejemplo de obediencia. Por eso fue que cuando Él fue al Jordán, los cielos se abrieron. Cuando Él se bautizó en bautismo de arrepentimiento, y escuchó una voz que decía desde lo alto del cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y descendió el Espíritu Santo sobre el hombro de nuestro Señor en forma de paloma. Por eso muchos no han sido llenos del Espíritu Santo, porque no se han humillado con reverencia, con amor, con fidelidad, no buscando el cielo, sino buscando lo terrenal. Quieren utilizar los recursos, la palabra de Dios, para llenar sus expectativas, para llenar su ego. Hay una iglesia vanidosa, hay una iglesia mentirosa, hay una iglesia falsa que le está rindiendo culto y adoración al Dios de los cielos en medio del pecado, en medio de la mentira, en medio de la hipocresía. Pero esta palabra te limpia y tú comenzarás a humillarte delante de Dios en verdad y en espíritu. Elevarás oraciones santas, cargadas de devoción, cargadas de amor, cargadas, aleluya, solamente de presencia tuya hacia Él, donde te desbordas de amor por Él, por lo que ya Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Gloria al Señor. Usted se ha detenido a preguntarse, como le hablé al principio, ¿qué piensa Dios de su oración y de su humillación? ¿Cómo se sentirá Dios por tus actuaciones y por las mías? ¿Tú te has detenido a preguntarte qué pasa por el corazón y la mente de Dios, por los sentimientos de Dios? Porque Él también tiene sentimientos. Cuando nosotros lo buscamos de esa manera, usted y yo, en algún momento de nuestras vidas, gente se ha acercado a nosotros con mentira y engaño y nos han utilizado. Y luego que nos utilizan, nos han desechado. ¿Cómo se ha sentido usted? Pues así como usted se ha sentido defraudado, asaltado en su buena fe, utilizado, menoscabado, despreciado, apartado, porque obtuvieron el provecho y te apartaron, se olvidaron de ti. Así se siente Dios de la iglesia. Así se siente Dios con lo que la iglesia le está ministrando. Ahora bien, a Dios le hace falta el amor de la iglesia.
Yo no creo que Dios inventó al hombre porque sí. El hombre cumple una función en la tierra y Él busca adoradores en verdad y en espíritu. Él busca a quien le ame. Él busca a quien le obedezca. El Espíritu Santo por eso lloraba y me decía: Él siente un afán porque la iglesia lo ame, porque la iglesia escuche su voz, porque la iglesia le obedezca, porque la iglesia le dé el primer lugar, porque la iglesia ya quite sus intereses para anteponer el interés que el Padre quiere derramar sobre todo su pueblo, sobre su nación santa, la que Él adquirió por un muy alto precio y precio de sangre. El Espíritu Santo derrama lágrimas por la iglesia de Jesús. Derrama lágrimas porque lo han bajado de los altares. Derrama lágrimas porque muchos buenos siervos a los cuales honró se han desviado atrás del lucro, como Balaam. Derrama lágrimas porque otros que son genuinos todavía están guardados con temor de exhibir su gloria. Derrama lágrimas porque el pueblo no logra entender lo que Dios demanda en este tiempo. El Señor ha hablado por revelación, ha hablado a través de su palabra, ha hablado a través de sueños, ha hablado a través de profetas genuinos, ha hablado por todos los medios. ¿Qué estás esperando, iglesia? ¿Por dónde más y a través de qué medios quiere que el Señor te hable? El Señor ya no sabe cómo tratar con la iglesia. La bendice y le da la espalda, le prospera y lo rechazan, le ama, aleluya. Pero Él no recibe la misma intensidad de amor que derrama sobre su iglesia a diario. Ministra misericordia, pero nadie es misericordioso con Él ni leal con Él. Sacrificios de labios, honra de labios, pero son pocos los que le ministran honra de corazón y honra respaldado con buen fruto. Gloria al Señor. Hoy hay millones de personas en el mundo entero humillados, entre comillas, delante de Dios. Sí, porque claman a Jehová en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdanos. Millones de millones. Hasta los brujos, los hechiceros, el más perverso, el más malo, se está humillando delante de Dios en medio de lo que está viviendo el mundo, porque tienen miedo, porque están pasando hambre, porque están pasando necesidad, porque muchas empresas son cerradas, porque muchos están perdiendo sus empleos, porque muchos están colgados en los créditos. Hoy la oración, la atmósfera celestial está cargada de cosas terrenales, de cosas mundanas, de cosas tan sencillas que Dios te puede dar si primeramente buscas el reino de Dios y su justicia. Gloria al Señor. Esa atmósfera espiritual está llena de materialidad. Esa humillación ni siquiera es para que venga el reino. Son pocos los que están pidiendo: prepara la iglesia para que cuando Cristo descienda la halle sin mancha, sin arruga, sin pecado, vigilante, preparada, ataviada para irnos con Él. No. Señor, mira el empleo, van a cerrar la empresa, respáldame. Señor, mira, mi negocio se está quebrando. Señor, mira, ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿Qué te preocupas? Si cuando Cristo vino a la tierra se despojó de poder y de la riqueza de riqueza, porque donde hay riqueza de todas las clases es en el trono de la gracia. Mas sin embargo él vino pobre. Dice: el Hijo de Dios no tenía donde recostar la cabeza, pero el Padre siempre le daba donde recostarla. El Hijo del Hombre no tenía un empleo ni devengaba un salario, pero el Padre le daba para pagar el impuesto y le daba para la comida y el calzado. Alábelo si puede. Porque el Padre no puede resistirse a darle a sus hijos cuando realmente se han humillado y postrado delante de Él, por amor y no por interés. Son pocos los que hoy están humillados pidiendo perdón, porque hay gente pidiendo perdón por las circunstancias, pero son pocos los que están arrepentidos de corazón. Da tristeza ver las redes sociales, los medios electrónicos. No es que yo lo revise, a veces uno sin querer, queriendo, le llegan las cosas y las ve el mismo Dios dando testimonio aún de este pueblo que está conmigo.
gente falsa, gente que dice amar a Dios, publicando basura, publicando el mundo, porque de esos están llenos todavía. Pero cuando estaba la iglesia abierta, venían, lloraban, se humillaban, y aún se humillan en sus casas pidiendo que les llene el vientre, aleluya, del alimento, no de alimento de vida eterna, no pan y maná del cielo, sino del que va a la letrina. Sé que la palabra es dura, pero es necesaria. Iglesia despierta, iglesia cambia. Cristo viene, basta ya de la vanidad, basta ya de la falsedad, basta ya de la mentira, basta ya de la hipocresía con el Dios de los cielos, que te ama, que te quiere y que busca tu salvación. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Y de quién crees que te vas a burlar? ¿Con quién crees que estás jugando, iglesia? Escucha, despierta. ¿De quién crees? No estás engañando a un siervo, una sierva, a un ministerio, a un concilio. No es a ellos a quien les vas a rendir cuenta. A tus hermanos de la fe ni a tus vecinos le vas a rendir cuenta al Rey de Reyes. Algún día tú y yo vamos a comparecer al tribunal de Cristo. Por amor a Dios, despierta, iglesia, despierta, iglesia. La muerte está acechando y aún así el pueblo no despierta para arrepentirse y convertirse genuinamente al Cristo de la gloria. Hoy te digo, como dijo Oseas, así le dijo el pueblo de Israel: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tus pecados, y por tus pecados has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová. Por eso lloraba hoy. Ahora sí me entiende por qué lloraba. Que me dijo la falsedad que había, me mostró la falsedad que hay en la iglesia. Muchos tienen la máscara de la mujer de Jeroboam, tienen ese sello. No hay manera de que le entre la palabra, no hay manera de que le ministren fidelidad a Dios. Y no me mires como legalista. Yo también peco, tengo errores, pero quizás no tan gravoso como los tuyos, porque trato en lo posible de guardarme para Él, y lucho con las áreas que tengo y me arrepiento diariamente de todo lo malo que hago, porque somos débiles. Pero hay gente que ni siquiera reconoce lo malo que hace. Antes, por el contrario, hay jactancia. Gloria al Señor. Volviendo a Filipenses 2:8 dijo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Escucha, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Santo de Israel, el Todopoderoso, si Él mismo se humilló, ¿quién eres tú y yo para no humillarnos? De la misma manera, de la misma forma, en el mismo escenario, con la misma profundidad, con la misma entereza, con la misma contundencia y decisión delante del Padre. Si Él siendo santo por la eternidad lo hizo, usted y yo siendo pecador, con más razón tenemos que correr al altar en esta hora y decirle: Jehová, perdóname, hoy vengo a ti no pidiendo nada diferente, hoy solo quiero el reino, para que me salves. Gente preocupada por la universidad, preocupada por comprar el último carro, desesperada por la ropa, el vestuario, el mejor perfume, desesperado porque no pueden salir a pasear, porque no pueden ir a los centros comerciales. Los cristianos de doble ánimo, o que nadan en las dos aguas, esos que venían un domingo a la iglesia pero el viernes estaban en la discoteca deseando que todo pase para que se las abra nuevamente, que abran los
los conciertos de música para que vaya a escuchar salsa, merengue, vallenato nuevamente. Todo lo que está pasando lo ha permitido Dios para decirte que Él puede acabar lo vano con la vanidad y la vanagloria del mundo en un segundo. Y lo acabó prácticamente. Y déjeme decirle, esto no va a acabar hasta que Dios haya logrado de su iglesia, y aún mandándole un mensaje al mundo, al que no le conoce, que tienen que devolver sus corazones delante de la presencia del Dios de gloria. Puedes llorar, puedes clamar, pero hasta que tu corazón y tus obras no sean rectas delante de Dios, esto no va a acabar. Hasta que tú me entiendas que la prioridad no es el mundo, sino Jesucristo, su reino y su palabra, y no el reino de las tinieblas, esto no va a acabar. Ni por profecía de hombre, ni por ayuno de hombre, ni por clamor de hombre. Esto acaba cuando los que estamos ya en el camino del Señor cambiemos. Gloria al Señor, gloria al Rey. ¿Cómo se conduce un genuino creyente que realmente vive humillado delante de Dios? Y le voy a dar 5 aspectos que caracterizan a un genuino creyente que se humilla verdaderamente delante de la presencia de Dios. Y lo saqué de esta palabra de la cual estoy hablando en Filipenses. Lo saqué de las cualidades y características que mayormente exhibió nuestro Señor Jesús cuando estuvo hecho hombre y vivió aquí en la tierra. Ya Él no está a la derecha del Padre, pero nos envió al Espíritu Santo, el Consolador, el mismo que le ayudó a Él en sus debilidades, el mismo que a causa del padecimiento le enseñó la obediencia. Y lo primero que tiene que hacer un verdadero hombre que se humille delante de Dios, si quiere alcanzar el grado de humillación delante de Dios, es dejar de vivir para sí mismo, para vivir para el Dios eterno. Recuerde que aquí leímos que dice: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero también dice en el 7, sino que se despojó a sí mismo. ¿Tú te has despojado de ti mismo? El mismo Pablo aquí en Filipenses, ahí lo tiene en el capítulo 1, verso 21, decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, óyelo, es ganancia. Él quizás aquí no solamente hablaba de una muerte física, porque decía, bueno, si yo muero físicamente me voy con Él. Ese varón de Dios tenía una certeza de que iba a ser salvo porque sus obras y sus frutos eran buenas. Aleluya. Ese varón sí entendió lo que realmente era vivir para Cristo y dejar de vivir para él mismo. Él sabía que la ganancia, la honra, la bendición que había cuando él muriera él mismo para vivir para Cristo era incomparable con cualquier gloria de hombre aquí en la tierra. ¿Y quién era Saulo de Tarso? El gran apóstol Pablo. Él era un hombre de autoridad terrenal. Él tuvo riqueza, él tuvo poder, era abogado. Era un hombre con un intelecto, con una inteligencia y sabiduría terrenal desbordada. Conocía la palabra, pero no la vivía, hasta que vino Cristo en el desierto rumbo a Damasco y encegueció sus ojos. Esa ceguera representa el final de todo lo mundano y pecaminoso y abominable que había en él. Porque es necesario que Dios a veces enceguezca la sabiduría y los ojos terrenales de los hombres, para que entonces ponga ojos y mente nueva, mente celestial, ojos espirituales, para que no se conduzcan en la carne, sino en el espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Él dejó de vivir para él, para vivir para Cristo. Por eso enseguida le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a Damasco y allá se te dirá qué debes de hacer. En 3 días era el gran siervo del Señor. Y usted lleva años y no logra ese grado.
porque quizás usted no se ha humillado como ese varón lo hizo. La verdadera humillación es la que me permite negarme a mí mismo, y entonces cuando viene el renuevo y la transformación y el cambio sobre mi vida, iglesia, Dios nunca va a derramar de su presencia, nunca va a derramar de su gloria, y nunca va a traer transformación en alguien que no esté dispuesto a dejar de vivir para sí mismo, para que entonces pueda vivir para Cristo. Mateo capítulo 16, verso 24. Observe lo que dice, usted lo ha leído muchas veces. Gloria al Señor Jesucristo. Observe, mire lo que dice San Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué le dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Esa cruz representa el propósito de Dios, de Cristo en tu vida. Hay gente que no está cargando el propósito, ni la agenda, ni el diseño de Dios, aunque están en la iglesia. Tienen su propio propósito, tienen su propio diseño, tienen su propia estrategia, tienen sus propios métodos. No así enseña la palabra. Sin embargo, van como el fariseo y se arrodillan y claman y creen que hablaron con Dios, pero de ahí se levantan, oraron a ellos mismos, clamaron a ellos mismos y salieron de ellos mismos. Pero el que viene humillado se arrodilla, se postra, derrama sus lágrimas, su corazón, como Ana, como los apóstoles, como el mismo Señor Jesús delante del Padre, y sale cambiado, sale renovado, sale espiritual, sale con visión del reino, con diseño del reino, con inteligencia del reino, con el lenguaje del reino, con el fruto del reino, renunciando a todo pecado, renunciando a toda obra infructuosa de la carne, renunciando a la economía, al materialismo, a la vanidad y a la vanagloria de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted se humilla, usted sale diferente. Pero si usted fue y se humilló y salió igual, fue una falsa humillación. Usted fue a llenar sus propias expectativas y a llenarse de su propia mentira y autoengañarse. Porque así me decía, hay un pueblo engañado por ellos mismos, que creen que hablan conmigo y yo no estoy allí. Porque cuando tú hablas con Dios y escuchas la voz de Dios, tú obedeces a la palabra de Dios. Dice Jesús que sus ovejas conocen su voz y le obedecen. Aleluya. Cuando usted quiere obedecer, usted obedece con el mínimo y pequeño conocimiento que tenga de Dios y de la palabra. No necesita grandes manifestaciones para obedecer. Samuel, siendo un niño, servía en el templo sin conocer de Dios y discernir la voz de Dios, y creció en una casa corrompida, corrupta, donde los hijos de Elí robaban diezmos, ofrendas, y tenían intimidad a nivel sexual dentro del templo de Jehová. Lo profanaron de todas las maneras, delante de los ojos del sacerdote Elí, su padre terrenal, y él no los amonestaba. Mas sin embargo, a mí siempre me ha llamado la atención como un niño, como el profeta Samuel, en esa época, en su época de niño, cuando Ana lo destetó y se lo entregó al sacerdote, él creciendo en medio de ese ejemplo, no discerniendo todavía la voz de Jehová, ni conociendo profundamente la palabra, cómo no se inclinó hacia lo malo, y ante el poco conocimiento que tenía, lo aplicó para serle fiel a aquel quien había permitido que por su gracia, por su voluntad y misericordia fuera engendrado en el vientre de su mamá, quien era estéril. Eso me lleva a concluir que el obedecer es una decisión, que el humillarse es una decisión,
que el dejar de vivir para nosotros es una decisión. Quizás usted no necesita un encuentro glorioso. Quizás usted lo que necesita hoy es tomar una decisión. Aleluya. Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo. En este tiempo de cuarentena, ¿te has negado a ti? ¿O todavía sigues alimentando la carne, el pecado? Quizás no lo haces en físico, pero lo sigues haciendo visual y auditivamente. Sabrá Jehová, es algo entre tú y el Señor. El que quiere venir a mí, la primera condición, negarte a ti. ¿Y negarme a mí qué es? Número 1, renunciar a mi propio propósito, renunciar a mis gustos, poner por encima de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de los seres que amo a Cristo. Ponerlo por encima del trabajo, de la riqueza, de lo material. Ponerlo por encima de cualquier honra humana, terrenal que tenga. Ponerlo por encima de mi propio nombre. Porque hay gente muy preocupada por el buen nombre. ¿Cuál buen nombre? Buen nombre tiene Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Ese sí es el buen nombre, porque ese sí es santo. Gente que vive de apariencia. Yo pensé que iba a ser más suave el Señor, pero es el Espíritu Santo. Gente plástica, creyentes plásticos, con maquillaje, con rubor, de pura apariencia, pero el corazón dividido, el corazón inclinado más al deseo de la carne, más al reino de las tinieblas que al reino de Cristo, que al reino del Dios eterno, que por gracia te compró y por sangre te ha santificado. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Yo sé que estos mensajes muy pocos los escuchan y muy pocos les agradan, pero le voy a compartir un sueño que tuve hace 2 días, una visión clara que me dio el Señor. Y quizás por eso fue esta palabra que Él hoy me ha regalado, de la falsa humillación. Dios me permitió estar en un escenario donde había un predicador conocido de alguna nación del mundo. Y había multitudes alrededor de él. Y yo en medio del sueño yo le decía a él que por qué estaba adoctrinando mal a la iglesia, que por qué le predicaba vanidad y mentira, que por qué no le decía la verdad a la iglesia, que por qué le estaba llenando de vanidad, de materialismo y de todo lo del mundo, de lo que el mismo diablo le ofreció a Cristo en el desierto, lo cual Cristo rechazó para alcanzar la gloria, la excelencia, el poder, el reino, la riqueza, la revelación del Dios de los cielos, Jehová el gran yo soy. Y ese pastor me miró con odio y con desprecio y me rechazó. Y la iglesia que estaba pastoreando, las multitudes que tenían, me miraban que me querían. Yo diría que esa mirada que me dieron fue así como la mirada que le daban a Esteban. Cuando Esteban más predicaba la verdad y hablaba de Cristo, el arrepentimiento, se tapaban los oídos y lo apedreaban. Gloria a Dios que en el sueño no me apedrearon. Quizás hubiera amanecido dolorido. Alábelo si puede. Y me llama la atención que enseguida aparece en el escenario un profeta. Y ese varón que estaba más perdido, desviado de la verdad, ese profeta comenzó a profetizarle que para él y su iglesia venían tiempos de gloria, que venían tiempos de renuevo, de prosperidad. Todo lo que le comenzó a profetizarle fue cosas materiales, cosas que usted y yo necesitamos, pero que Dios nos las va a dar en su tiempo, a su manera, a su forma, y no en el suyo y en el mío. Pero son cosas que a la final, el día que tú partas de aquí, se van a quedar aquí, y el día que Cristo venga van a ser destruidas. Alabado sea el nombre del Señor. Y cómo se gozaba la iglesia con ese pastor y ese profeta falso. Entendí que era el diablo enseguida, en medio del sueño, contrarrestando la palabra verdadera y la amonestación que Dios le daba a ese siervo a través de mí. ¿Sabe qué pasó? Yo seguí gritándoles arrepiéntanse y lloraba. Cristo viene,
Cristo viene, Cristo viene. Unos meneaban la cabeza como se la meneaban el Señor allá en la cruz, me dieron la espalda y se fueron. Yo quedé solo en ese lugar, y toda la multitud que estaba con el varón, que sí era un siervo de Dios pero ahora está extraviado, se fueron detrás de la mentira. Cuando me levanté le pregunté al Señor qué pasaba y me dijo: así está la iglesia. Les gusta que le hablen la mentira, les gusta que le hablen lo que ellos quieren escuchar, les gusta humillarse delante del mundo y delante de las riquezas y de la fama y del reino de las tinieblas, pero no se humillan delante de mí. Iglesia, SOS, hay peligro. Te digo algo, con pánico y temblor delante del Señor. Sí es cierto que viene un nivel de honra tremendo para los que se han guardado. Y cuando te hablo de eso, no te estoy hablando de nada terrenal. Te estoy hablando de unción, altos niveles de unción, de poder, de manifestación del Espíritu Santo. Pero también viene recompensa a nivel de la tierra, donde muchos necesitados van a ser saciados. Pero también tengo que decirte que muchos que han vivido doble vida seguirán siendo desacomodados. Dios va a quitar su respaldo, su gracia. Escúchalo, y que el Espíritu de Dios te lo confirme. Su gracia, su respaldo y cosas que había dado a muchos que no han valorado ni la presencia ni lo que por gracia han recibido. Viene un trato del Señor, porque si el Señor no trata contigo, te pierdes. Yo, como tú, estaría temblando y de rodillas delante de Dios, examinándome y buscando su rostro para pedir perdón y misericordia. Y en este mismo instante estaría tomando decisiones que a Él le agrade. Gloria al Señor. Número 2, estamos hablando de las características o cualidades que tiene un creyente genuino que se humilla delante de Dios. Número 2, vive realidades espirituales y no fantasías como la que muchos están viviendo. No, pastor, yo estoy bien delante de Dios. A mí que me juzgue Dios, a mí que no me juzgue el hombre. No, es que la palabra es la que te está juzgando, no este siervo que te está predicando. Ese es el bendito problema, que sabes que estás mal y vives una fantasía espiritual, pañitos de agua tibia diciéndote que estás bien, cuando sabes que quizás estás en adulterio, que estás viendo pornografía, que estás mintiendo, que estás robando, que estás consumiendo droga, que estás consumiendo licor, que codicias a la mujer ajena. Alabado sea el nombre de Cristo. Y estás diciendo que eres bueno, que tus obras son buenas, que estás bien delante de Dios. Quizás estás maquinando cómo destruir a los que te han hecho daño, lleno de odio, de resentimiento. Quizás no honra a padre y a madre, ni a esposa ni a hijos. Vives para ti mismo, desesperado por salir de esta cuarentena, no para ir a glorificar el nombre del Señor en el templo, sino para volver a hacer lo que siempre has hecho, llevar la doble vida. No vivas de fantasía. Aterriza, pisa el suelo, despierta del sueño eterno el que está, tú que duermes, para que resplandezca la luz de Jehová sobre ti y tu casa. Alabado sea el nombre del Señor. Vive la realidad espiritual. En 1 Corintios 11:31 dice: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y el que vive una realidad espiritual peca, comete el error, tropieza, se levanta, pide perdón, se devuelve, no vuelve a incurrir y trata de seguir bien con el Señor. Pero el que vive en la fantasía se justifica. No, es que yo tropecé por Pedro, es que yo tropecé por Juan, es que Señor mira aquello, es que la culpa fue del diablo. Están como Adán y Eva. Adán, ¿qué pasó? Eva me engañó. Eva, ¿qué pasó? La serpiente me engañó. Y serpiente, ¿qué pasó? El diablo me poseyó. Hasta ahí llegó la seguidilla de las excusas. Vive realidades
y deja la fantasía. Madura, madura, amada iglesia. Madura, amada iglesia. Madura, amada iglesia. Porque si hoy rechazas la gracia y esta palabra que te confronta, quizás mañana va a ser muy tarde. Tú no sabes. Ese sueño a mí me dejó trastornado. Yo cuando me levanté oré y lloré. Me dolía de las multitudes que iban detrás de ese varón, iban camino al precipicio. Así hay muchos que creyendo en este tiempo que por gracia y porque sí, porque la gracia vino sobre mi vida, ya Cristo me lavó del pecado, pero siguen en su pecado. Yo no entiendo cómo Dios te ha lavado a través de la sangre de Cristo del pecado y tú sigues incurriendo en el mismo pecado. ¿Cómo crees que vas a entrar por la puerta estrecha? Dice que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Eso es para muchos que estuvieron años y años en la iglesia, pero cuando vino Cristo se quedaron, porque nunca se humillaron, porque nunca abrieron el corazón, porque nunca permitieron ser transformados, porque resistieron al Espíritu Santo, porque vivieron fantasía y no realidades espirituales. Se tendrán que quedar en medio del dolor de Cristo Jesús. Porque a Él tú le dueles. Porque a Él tú le dueles. Y a Él tú le dueles más que el dolor que puedes sentir el padre y la madre que te engendraron y te trajeron a esta tierra. Por gracia divina. Porque ni aun tus padres han pagado un precio tan doloroso como el que Él pagó el Señor. Santo, mi alma te alaba. El creyente genuino que realmente se humilla delante de Dios y vive para Dios, número 3, se preocupa más por lo celestial y lo eterno, lo que perdurará, la parte que no nos será quitada. Se preocupa más por eso que por lo terrenal, que por lo vano que es lo que hoy tienes y mañana no. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Cristo. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3? Verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si es verdad que Cristo te resucitó, porque tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. Es una resurrección espiritual. Yo dije, pastor, pero yo no estoy muerto, te estoy hablando en el ámbito espiritual. Oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia en esta hora. Aleluya. Y si es verdad que esa sangre te limpió, como muchos me dicen, no, es que yo cuando fui al bautismo de arrepentimiento, ahí recibí el sello del Espíritu Santo y la sangre de Cristo me lavó de mis pecados y ya soy salvo. Pero ¿cómo es que la sangre te lavó y tú sigues igualito? ¿Cómo es que la sangre te limpió y sigues haciendo lo mismo antes que llegaras a los pies de Cristo? ¿O es que la gracia solamente tiene poder para salvar, pero no tiene poder para cambiar, pero no tiene poder para restaurar, pero no tiene poder para provocar un nuevo nacimiento y arrepentimiento genuino en ti? Yo no entiendo eso. A los que piensan así no los entiendo, porque cuando voy al contexto de la palabra dice que esa gracia que se derramó a través del sacrificio hecho por ti y por mí, el cual hizo Cristo en la cruz, ese que Él hizo por usted y por mí, por todas las generaciones, las pasadas y estas, desde que Él vino a la tierra y se crucificó por mandato divino. Dice que esa sangre no solo limpia, sino que transforma, sino que cambia. La prostituta que enjuagaba los pies de mi Señor con un perfume fino y con sus lágrimas enjuagaba sus pies, salieron 7 demonios. Dice la historia que parecer tenía espíritu de prostitución. Dice que nunca más volvió a ser lo que ella era. Ella quedó siendo sierva de Jesucristo. La gracia la perdonó, la sangre la limpió y sus obras comenzaron a ser nuevas. Por eso dice que para los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Iglesia, escucha, nuevas.
nuevas, nuevas, nuevas. Y lo nuevo quiere decir que no vuelves a ser igual como eras antes de que te encontraras con Él. Lo nuevo significa la nueva naturaleza. Pablo, leí en el libro de los Hechos, después que los apóstoles, fue Pedro, el que hizo el milagro con Juan en el templo de la Hermosa, donde estaba un paralítico 40 años, creo que era paralítico de nacimiento, y eso en la secta de los saduceos generó un conflicto de envidia y lo llevaron ante el concilio. Y entonces cuando Pedro comenzó a hablar con ese denuedo maravilloso, ellos se quedaron impactados, les agradó y reconocían que él era un hombre del vulgo, que era un hombre iletrado. Imagínese usted el lenguaje de un pescador, alábelo si puede, al Cristo de la gloria. Pero ya no era un Pedro que hablaba desbocadamente, vulgaridades, que no hablaba en doble sentido, que no decía chistes sucios. Hay cristianitos por ahí, le digo así, todavía con sus chistes raros por ahí y su lenguaje raro. Reconocieron que había estado con Jesús porque hablaba con Jesús, como Jesús. Esa es la nueva naturaleza. Te cambia la mente, te cambia el habla, te cambia la manera de mirar, te cambia los oídos, te cambia el corazón, te cambia el cuerpo, mujer y hombre de Dios. Porque si vestías desnuda, ahora te tapas para el Cristo de la gloria. Eso hace parte de la naturaleza divina. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Rey. Respire profundo. Cristo le ama. Palabra de vida eterna. Palabra que te limpia. Palabra que traerá transformación. Palabra genuina que va a bendecir tu vida en esta hora. Gloria al Señor. Entonces, si resucitamos con Él, busquemos las cosas de arriba. Es decir, ya usted no va a estar preocupada porque las uñas las tiene dañadas, por arreglarse el cabello, por comprar aquí y allá. Eso está bien, hágalo en su momento, pero ya eso no va a ser una ansiedad. No va a ser una preocupación, un trasnoche. Usted no se va a preocupar porque tiene, porque no tiene. Usted no se va a preocupar porque hubo, porque no hubo. Usted solo va a estar vigilante, pidiendo el reino. Porque en un breve momento, al sonar la trompeta, Él vendrá en esa nube y tomará la iglesia. Recuerde que dice la palabra que habrán dos durmiendo, se llevará uno y el otro se quedará. Quiere decir que en la casa muchos se pueden quedar, porque hay muchos que no quieren buscar de Cristo, porque dicen: no, es que mi papá y mi mamá, mi tía, mi abuela, ellos oran por mí, ellos están bien con el Señor y por misericordia ellos, Dios me va a salvar. Te puedes quedar. Así dice la palabra. Si tú no, la salvación es individual. La misericordia obra porque Dios seguirá tratando contigo para que te conviertas. Pero si no te conviertes, te quedas. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Despierta, despierta. No vivas vanidad, no vivas ilusión. Vive la realidad. Estamos en peligro. Tenemos que buscar de Cristo para ser librados de la muerte, del juicio eterno. Aleluya. Busca el reino de Dios, su verdad y su justicia, y todo lo que necesitas, incluida la salvación, te será añadida. Ha dicho el Señor. Gloria a Él. Gloria a Jesús. Ponedla, mire las cosas de arriba y no las de la tierra. Ya a usted no le interesa más nada. Y cuando yo le hablo de que no tiene interés, no quiero decir que usted va a descuidar su casa, su apariencia, no va a trabajar más. No me malinterprete. Es que eso no va a ser su prioridad. Usted va a seguir haciendo lo que le corresponde aquí en la tierra, siempre y cuando se somete y se sujeta a la palabra. Pero su prioridad será la presencia de Dios, será la intimidad con el Señor, será conocer cada día más el Espíritu Santo para hacer de Él su amigo, será leer la palabra, será vivir guardado y guardada para Él, desechando lo malo y aceptando lo bueno, venciendo con lo bueno lo malo, unidos en amor, unidos en fe, unidos en esperanza, hasta la venida y aparición de nuestro Salvador Jesucristo.
Gloria al Señor. Número 4. Estamos hablando de los genuinos creyentes que viven humillados ante Dios, que realmente alcanza. Mire, estos son los pasos para que usted viva humillado. Realmente su humillación sea genuina delante de Él. Es paciente. No se afana por nada diferente que estar en la presencia de Dios y en cada día entregarle más a Dios el carácter, el temperamento, el odio, los afanes, la tristeza, la soledad, la depresión, lo que a usted le esté afectando a nivel espiritual. Que dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 6. Primera epístola de San Pedro. Gloria a mi Señor. Mire lo que dice en el capítulo 5 verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Escucha, amada iglesia, observa lo que esta hermosa palabra nos enseña. Este versículo dice: humíllate delante de ¿quién? De las manos del Todopoderoso. Y ya les expliqué qué es humillación. Cuando yo me humillo, yo voy con el único interés de honrarlo a Él, de alabarlo a Él, de adorarlo a Él, de enriquecer su gloria, diciéndole que es majestuoso, que es bello, que es precioso, anhelándolo de Él, aceptándolo de Él, moviéndome bajo su voluntad. Le ministro santidad, le ministro fidelidad, le ministro lealtad, le ministro obediencia. Gloria al Señor. Eso se lo ministro, eso es humillarme delante de Él. Voy dispuesto a que Él me hable y me direccione, y no a direccionarlo yo a Él y hablarle yo a Él. Voy dispuesto a escuchar más lo que Él quiere decirme que lo que yo quiero hablarle a Él. Y no estoy diciendo que no pueda hablarle, pero la humillación, hay gente que va al altar, a la presencia de Dios, y Dios nunca le habla, porque si 2 horas duró, hay 2 horas pidiéndole: Señor, el carro, Señor, la casa, Señor, mira aquello, Señor, mira lo otro. Ay, Señor, ya rápido quita esto, Padre, estamos desesperados. Ay, Señor, sí, porque yo necesito volver a la discoteca, volver al cine. Yo necesito que mi hija, mi hijo grabe el CD. Yo necesito ir al concierto. Yo necesito que el festival vuelva. Yo necesito que el carnaval vuelva. Yo necesito que el fútbol vuelva para ir al estadio. Déjame decirte que muchas cositas de esas el Señor las está destruyendo, y hasta que no las acabe, esto no va a acabar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Él. Señor, la empresa se me está quebrando. Quizás el dinero que Dios te daba no lo invertiste en cosas buenas, sino en el mundo, por eso te estás quebrando. Señor, el empleo me van a botar. Señor, mira aquello. Quizás te están botando porque cuando el Señor te lo dio, nunca más volviste a la iglesia, porque nunca más le dedicaste tiempo en tu casa, en oración, en ayuno, leías la palabra. Ya no tenías tiempo para adorarle, porque ahora tu mayor bendición no era la presencia del Espíritu de Dios, sino el empleo. Gloria a Él. Quizás lo estás perdiendo porque no invertiste en cosas sanas que Dios aprueba, sino que lo gastaste en deleite y en vanidad del mundo. Esa es la respuesta que Dios le va a dar a muchos vanidosos en este tiempo. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando sea el tiempo. Dice: echa sobre mí toda la ansiedad, échala sobre mí. Un hombre genuino primero se humilla, busca el rostro, busca la gloria. Mire el orden, dice: humíllate, y luego sí ven y echa tu ansiedad. Es decir, primero lo busco a Él, lo adoro a Él, le alabo a Él, lo honro a Él, y después sí le entrego el mundo de problemas que pueda tener, porque como buen padre Él tendrá una respuesta y una solución para cada situación adversa. Número 5. Esas fueron las características de Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo vivió para el Padre, vivió realidades, porque aun cuando la gente lo trataba de que Él no era hijo de Dios, que era fariseo, que era mentiroso, que era un apóstata, que era un falso Dios,
un falso evangelista que echaba a los demonios por Belcebú. Él vivió realidades espirituales, él creyó en el llamado que el Padre le había hecho. Él se preocupó más por lo celestial y no por lo terrenal. Él fue paciente en sus momentos de dificultad porque las afrontó antes de la crucifixión. Él afrontó situaciones difíciles, pero él nunca dijo hágase mi voluntad. Le dijo: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad y no la mía. Y él fue paciente y esperó que el Padre se glorificara y lo honrara. Número 5. No busca hacer justicia por su propia cuenta. Espera y confía que Dios es quien la hará en favor tuyo. Eso fue lo que hizo Jesús. Mi Señor Jesús, cuando le estaban crucificando, Él no le dijo: Padre, que llueva un trueno y mata a toda esta gente. Aun cuando Pedro, cuando lo capturaron, sacó su espada, la desenvainó y le cortó la oreja a Malco, uno del ejército que venía con los sacerdotes, los fariseos y toda esa cantidad de gente que fueron a capturar al Señor para llevarlo a la crucifixión. Él ni siquiera permitió que Pedro hiciera eso. Él sabía que había uno justo que le iba a hacer justicia, que no lo iba a desamparar, que no lo iba a olvidar, y antes, por el contrario, lo iba a honrar y lo iba a exaltar en su tiempo. ¿Qué sería de aquellos que menospreciaron al Señor y le causaron tanto dolor? El Padre hizo justicia. Mateo 5:6, mire lo que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, que el Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Él no hizo justicia por su propia cuenta en contra de sus enemigos. Él descansó. El creyente genuino que se humilla delante de Dios pide justicia divina, pero no le ayuda a Dios. Esa persona descansa en las manos de Dios y solo actúa cuando Dios le dice que actúe. Mientras tanto, deja todo en manos del único justo y santo juez, Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos lo creen conmigo? Alabado sea el nombre del Señor. Así que si usted, amada iglesia, coloca como regla de conducta, de comportamiento espiritual, como usted quiera llamarle, estas 5 situaciones importantes en su vida: dejar de vivir para usted mismo para vivir para Cristo, aceptar el propósito divino antes que el suyo, vivir realidades espirituales y no fantasías, reconocer que usted es pecador, que yo también, que nos equivocamos y que todos los días tenemos que ir para ser lavados y perdonados por la sangre de Cristo y no justificarnos. Que usted se preocupe más por lo eterno, por la parte que no le será quitada, que por la tierra. Que usted por nada se afane, cualquiera que sea la dificultad, sino que descanse en Dios, y que no busque hacer justicia a su manera, sino justicia a la manera de Dios. Entonces déjeme decirle que usted es una persona que se sabe humillar delante de Dios. Usted es una persona que tiene coinonía con Dios. Usted es una persona que habla cara a cara con Dios. Usted es un creyente que realmente ha logrado mover el corazón y la voluntad de Dios para que usted hoy en día sea una persona nacida a través de la operación, del diseño, de la manifestación y de la intervención del Espíritu Santo. Mire, si nosotros aplicamos eso y oramos por eso, nuestra vida espiritual será diferente. Y entonces ya no le colocaríamos obstáculos y excusas para no cambiar al Señor, sino que le colocaríamos obstáculos y excusas al diablo para no aceptar su mentira, su engaño y caer en el pecado. Amada iglesia, porque te amo, te hablo la verdad. Porque amo a Cristo, te hablo la verdad. Porque estoy muy interesado en tu salvación, te hablo la verdad. Y no juzgues a este siervo por predicar esta palabra y por predicar de esta manera. Yo siempre te he dicho con mucho amor y respeto: a mí me escogió Dios, no el hombre, y yo estoy aquí en la tierra puesto para decir lo que Dios quiere que yo le hable a la iglesia. Yo lo único que te pido en esta hora, que por la gracia que es en Cristo Jesús,
no apartes ni eches de lado esta palabra. Medita en ella y escúchala una y otra vez este audio. Y sé que Dios va a ministrar tu vida y tu corazón, porque Jesucristo te plantó en la tierra para grandes cosas. Así que en esta hora yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y quizás me preguntas si voy a ministrar como en otras ocasiones. Pues no tengo orden de ministrar, solamente hoy tengo orden de dar el mensaje. Lo di y hasta aquí me dio el Espíritu Santo. Mal haría yo seguir adelante sin su respaldo, porque nuestra predicación no está fundamentada en doctrina, ni en sabiduría, ni en conocimiento de hombre, como dijo el apóstol Pablo, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, con palabras gloriosas, reveladas, poderosas del Espíritu Santo. Así que lo único que te digo, examina tu vida, tu espiritualidad. Y yo sé que cuesta tomar decisiones, pero Dios no te está demandando en este tiempo nada que no sea posible que tú le entregues. Si el problema es una Eva, apártate de Eva. Si el problema es un Adán, apártate de Adán. No permitas que nadie interrumpa el propósito que Dios tiene contigo. Cualquiera que sea el origen del pecado, de tu debilidad, resguárdate, corre a los brazos de Jesús y Él te ayudará, porque escrito está que no hay tentación que haya sobrevenido que no sea humana, pero fiel es el Señor, que no permitirá que usted y yo seamos tentados más de lo que podamos resistir. Juntamente con la tentación te dará la salida, pero solamente te la dará si tú logras humillarte delante de Él e inclinar el corazón a Él. Por favor, iglesia, te lo pido en el nombre de Jesús, iglesia, despierta, ama al Señor, conviértete, por favor. Iglesia, ese virus está rondando, no sabemos quiénes se van a ir en este tiempo. Dios te libre que tú te vayas en este tiempo y te vayas mal con Él. Por favor, iglesia, guarda esta palabra, atesórala en tu corazón. Ese sueño trastornó el gozo mío por un momento cuando vi que muchas de esos se iban a perder. Que tú no seas de esos, y estamos orando para que Dios abra los ojos de esa congregación y aún los nuestros, para que la palabra de Dios sea lámpara en nuestros pies, para conducirnos al camino de vida eterna y no al de condenación y de juicio eterno. Ama a Cristo, que Cristo te ama. Es fácil cuando yo dispongo y tú dispones tu corazón. Por favor, iglesia, arrepiéntete, humíllate, séle fiel al Señor, porque a la final el Señor te va a honrar. Los apóstoles se humillaron y fueron honrados, y todo aquel que sea humillado delante de Dios no quedará sin recompensa. Y aun aquel que abandone a padre, a madre, esposa, hijos, riquezas, el mundo completo, dice la palabra que en el siglo venidero va a recibir en el tiempo del Señor 100 veces más de lo que ha dejado. Iglesia, vienen tiempos de gloria, de visitación. Que Dios te halle con el corazón inclinado y humillado a Él, para que usted sea de esos que van a recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es la mayor gloria que usted y yo podemos recibir en la tierra. Así que este era el mensaje que el Señor quería compartirles en esta hora. Cristo les ama y nosotros también. Que la bendición del Dios Todopoderoso te guarde a ti y a toda tu casa, te arrope, que supla cada necesidad, y que el Señor Jesucristo produzca en ti ese fruto genuino de arrepentimiento, te enjuague con su sangre y te llene de su Espíritu Santo, para que comiences a dar fruto para vida eterna, para que recibas la gloria que Jehová el Señor prometió que daría a toda tu casa. Hasta una nueva oportunidad. Que el Señor les bendiga. Amén, amén y amén.